Pregunta: ¿cómo Dios obra en los reprobos? Se dice también que Dios obra en los reprobos cuyas obras son condenadas o reprobadas. Presentada así la cuestión es difícil, complicada. ¿Por ventura será Dios el autor del pecado? ¿Se le imputará a Dios la maldad? ¿Podremos acusar de injusticia a su operación? Expliquémoslo viendo en el mismo acto la obra del hombre perverso y de Dios justísimo. En el hombre reprobo debemos ver la raíz del mal que en sí tiene metida y por ello de sí mismo piensa el mal. Lo quiere voluntariamente y se esfuerza en ponerlo en práctica. Por tanto, al hombre debe ser imputado todo lo que en la obra hay de mal y de culpa, porque con el pensamiento, con la voluntad y con la obra se esfuerza contra Dios. Pero en Dios debemos ver la voluntad decidida y el designio claro de mover al hombre, bien reprimiendo y moderando, bien dándole éxitos y fuerzas. Pero esto es justo, pero todo esto es justo por parte de Dios. Así, Faraón, Nauconosor y Sennacherib peleaban contra el Dios viviente, se mofaban de su potencia soberana, perseguían al pueblo inocente de su potencia soberana, perseguían injustamente las ajenas posesiones, penetraban violenta e injustamente en las ajenas posesiones. Dios parece que a todos ellos les incitaba, Éxodo 9, Jeremías 5, para que perpetraran todas estas maldades, pero es porque sus voluntades ya eran malas y también sus pensamientos. De tal suerte que Dios utilizó esa mala voluntad y ese designio perverso contra Israel, bien para castigar la impiedad de su pueblo, bien para hacer más magnífica la libertad que quería darle. De igual modo, la aflicción de Job era obra de Dios y del diablo, y sin embargo hemos de distinguir la injusticia del diablo de la justicia de Dios. Aquel quería perder a Job, Dios empero probarle, Job 1 y 2. De la misma manera, Asur era vara del furor del Señor, Sennacherib el hacha de su mano, Isaías 10, 5. Todos estos fueron llamados por Dios, suscitados por Él, fueron en una palabra ministros suyos. ¿Por qué? En tanto que satisfacían ellos su desenfrenada concupiscencia, servían inconscientemente a la justicia de Dios. Jeremías 27, 1 al 8. Ved ahí a Dios y a los hombres siendo autores de una misma obra, pero en una misma obra resplandece la justicia de Dios y la iniquidad de los hombres. Elección y predestinación. No podemos comprender en verdad la incomprensible sabiduría de Dios, ni estar en nosotros el discutir sobre ella, para llegar a saber quiénes hayan sido elegidos por su eterno consejo y quiénes reprobados. Romanos 11. Pero no es esto necesario a nuestra fe, la cual puede estar superabundantemente seguro con la siguiente promesa: que Dios recibirá como hijos a los que hayan recibido a su Hijo unigénito. Juan 1, 12. ¿Quién podrá ser de tan desordenada codicia que no contento con ser hijo de Dios ambicione aún otra cosa? Y así, cuando encontramos en Cristo Jesús la buena voluntad del Padre para con nosotros la vida, la salud y el mismo reino de los cielos, nos debe bastar ese bien tan grande y tan supremo. Debemos pensar esto, que no faltará nada absolutamente de aquello que pueda conducir a nuestra salvación y a nuestro bien, si Cristo es nuestro, y ciertamente será Él nuestro y todas sus cosas, si nos apoyamos en Él con fe cierta, y si en Él descansamos, si en Él mismo ponemos la salud, la vida, todas nuestras cosas, en fin, si esperamos con toda seguridad que jamás sucederá el que Él nos abandone, pues Él mismo parece como que nos conviene a las manos para que recibamos tantos bienes mediante la fe.
Aquellos, empero, con Cristo se esfuerzan en penetrar más alto, provocan contra sí la ira de Dios, y al querer entrar en el abismo de la majestad de Dios, son oprimidos por su gloria. Proverbios 25, del 2 al 6. Como sea Cristo, Señor nuestro, aquel en el cual el Padre ha elegido desde la eternidad a aquellos que quiso fueran suyos, y los contó entre la grey de su iglesia. Tenemos un testimonio suficientemente claro de que nosotros estamos elegidos por Dios y pertenecemos a su iglesia si es que comunicamos con Cristo. De otra manera sería cosa inútil y de ningún fruto que creyésemos que existía la Iglesia Universal si cada cual no creyere que es miembro de la misma. Por lo demás, y respecto de los otros, no está en nuestro poder el juzgar si son o no de la Iglesia, si son reprobos o elegidos, pues esta es una prerrogativa singularísima de Dios, el saber quiénes son de Él, como lo atestigua Pablo en 2 Timoteo 2:19, y para que la temeridad del hombre no vaya demasiado allá, los acontecimientos de cada día nos enseñan en cuanto superan los juicios de Dios a nuestra comprensión, pues algunos que aparecían perdidos completamente, y como a tales se les lloraba, volvieron al buen camino por la bondad divina. Al contrario, algunos que parecía estaban sobre los demás, cayeron con frecuencia. Solo los ojos de Dios pueden ver quienes perseverarán hasta el fin. Mateo 24:13, lo cual es en último término el principio de la salud. Mas aunque no podemos saber con certeza de fe quiénes son los elegidos, sin embargo, cuando la Escritura nos da ciertas notas, como hemos dicho antes, por los cuales podamos distinguir a los que son elegidos e hijos de Dios de los que son reprobos y extraños a Él, en cuanto a Él quiere sean por nosotros conocidos con cierto juicio de caridad, deben ser considerados y tenidos como elegidos de Dios y miembros de la Iglesia todos aquellos que confiesan como nosotros al mismo Dios y al mismo Cristo, y con la confesión de la misma fe, con el ejemplo de la vida y con participación de los sacramentos, y aunque haya en sus vidas el residuo de alguna imperfección, ya que nadie aquí puede ser perfecto, con tal que no se gloríen y se complazcan demasiado en sus vicios y esperen bien de ellos. Es de esperar que, mediante el impulso benéfico de Dios, aprovecharán cada día en lo mejor hasta que, despojados de toda imperfección, lleguen a la eterna bienaventuranza de los elegidos. La Escritura nos define con estas notas a los elegidos de Dios, a los hijos de Dios, al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios, a fin de que por nosotros puedan ser conocidos aquellos, empero, que no están conformes con nosotros en la misma fe, o que aun cuando la confiesen con los labios, sin embargo niegan con las obras al Dios que con los labios confiesan. Como suele suceder con tantos que vemos en la vida completamente perdidos, ebrios en la voluntad de pecar, y como adormecidos y descansando tranquilos en sus maldades. Todos estos en sí dan señales de no pertenecer a la iglesia o ser miembros de ella. Obediencia libre y espontánea. Como quiera que no se encuentra ningún hombre bárbaro o salvaje que no sea afectado por alguna opinión religiosa, se desprende de ello que todos hemos sido creados para este fin, que conozcamos la majestad de nuestro Creador, y habiéndonos conocido la tengamos en la mayor estima y le honremos con todo temor, amor y reverencia. Pues nosotros no sabemos si agradará a Dios hacerles misericordia y traerles al camino de la salvación. Más bien debemos esperarlo, puesto que todos somos creados a la imagen de Dios, y puesto que nuestra salvación no procede sino de la pura bondad gratuita de nuestro Dios, ¿por qué no haría Él lo mismo con aquellos que se hallan al presente en camino de perdición, como nosotros estuvimos? La segunda cosa en que consiste la libertad cristiana y que depende de la anterior es que las conciencias obedezcan a la ley, no como obligadas por la necesidad de la ley, sino que libres ya del yugo de la ley, de sí mismas obedezcan a la voluntad de Dios, puesto que han de estar en continuos terrores en tanto que estén bajo el dominio de la ley. Jamás podrán dar a Dios aquella pronta y alegre obediencia si antes no son adornadas y enriquecidas con semejante libertad.
Lo que queremos decir lo explicaremos mejor y más claramente con un ejemplo. Es un precepto de la ley el que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Para que esto pueda ser hecho, precisa que el alma esté antes libre y vacía de todo otro pensamiento y sentimiento, que el corazón esté limpio de todos los deseos y que las fuerzas estén todas ellas empleadas en esto. Ved ahí cómo todas nuestras obras están sujetas a la maldición de la ley, si es que queremos hacerlas al modo de la ley. Pues ¿de qué manera entonces se dispondrá a las infelices almas para obrar correctamente y para que puedan confiar no estar sujetas a la maldición en todo lo que hacen? Si nuevamente libradas de las exigencias de la ley, o mejor de todo el rigor de ella, oyen que son llamadas por Dios con paternal suavidad, responderán contentas y alegres al que les llama, y les seguirán a donde quiera que los quiera llevar. En suma, los que gimen bajo el yugo de la ley son semejantes a los esclavos, a los cuales es necesario que cada día les estén mandando sus amos en cada cosa que han de hacer, porque estos ninguna cosa piensan haber hecho, ni se atreven a aparecer delante de sus amos sin que por entero hayan primero hecho la tasa de que sus amos les habían puesto. Pero los hijos que son tratados por los padres más liberal y dulcemente no dudan en ofrecerles obras empezadas o hechas a medias, y aun teniendo algo que imperfecto o vicioso. Los hijos están confiados en que su obediencia y prontitud de ánimo serán aceptadas, aunque les ofrezcan las cosas menos exactamente hechas de lo que desearían. Así nosotros nos conviene ser, que confiemos con toda seguridad en que nuestros obsequios serán ciertamente recibidos y aprobados por nuestro indulgentísimo Padre. Cualquiera que ellos sean, y por imperfectos y rudos que sean, y en verdad que esta confianza no nos es poco necesaria, pues sin ella en vano nos esforzamos. Pues ciertamente Dios no se creerá honrado con ninguna de nuestras obras, sino con aquellas que con toda sinceridad hagamos para honrarle. Pero ¿quién podrá hacer tal cosa con semejantes terrores, dudando de si Dios será agradado o ofendido con nuestra obra? Cuando pues Pablo exhortó a los fieles a no permitir que el pecado reinase en su cuerpo mortal y a que no presentasen sus miembros al pecado por instrumentos de iniquidad, mas que ofreciesen a Dios como resucitados de los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia, ellos por el contrario podrían objetarles que llevaban todavía una carne llena de concupiscencias y que habitaban todavía en ellos el pecado. Él, empero, añade esta consolación, que estaban libres de la ley, como si dijera, aun cuando no sientan completamente que el pecado ha sido del todo extinguido en ellos, y aunque la justicia no vive del todo en sus almas, no hay, sin embargo, por qué tener miedo o decaer de ánimo, como si perpetuamente tuvieran a Dios ofendido por las reliquias del pecado, cuando por la gracia han sido libertados para que sus obras no sean examinadas por tal regla, es a saber, la de la ley. Pero los que infieren de aquí que podemos pecar, puesto que no estamos bajo la ley, entiendan los tales que están en libertad, en nada tienen que ver con tal pretensión, ya que al fin de ella es animarnos más y más al bien.